penso no se cumple porque todos los docentes trabajan. Si mira, por ejemplo, el profe Ricardo, el profe Ricardo que está dando ahorita Ricardo. Inmuno. Al profe Ricardo le toca ajustar las horas y las clases de Inmuno porque él trabaja con el profe. ¿Sí? Y así todos, porque pues, es muy difícil que usted encuentre un docente específico, médico, para fisiopato, que no trabaje en ningún lado y que dé clases de 10 a 12, porque de 10 a 12 uno está trabajando en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces es muy complicado. Y la universidad tiene que subsanarlo, tiene que prever un espacio para hacerlo. ¿Sí? Si no lo hace, pues sencillamente es que la capacidad está superada, que tiene que mirar cómo lo hace. Entonces no es posible. Por eso les digo, con ustedes no habría tanto problema, porque tomarían el cuerpo que tiene fisiología. El problema es que estudiamos con fisiología, como los cuadros. Ellos quedaron de 4:30 de la tarde a 6. Quedaron ahí. Ese es el problema. Bueno, en estos días estoy en reunión de comité. Van a hacer un cambio en el pensum de medicina. ¿A ustedes no? No sé, bueno, no sé porque cuando terminemos, aunque eso no se va a hacer ahorita, ni en un mes ni en 2 meses, yo creo que va a llevar un semestre si es que uno más. Y tocaría cuando se logre eso, como mirar el nuevo pensum a quién aplica, a los que vienen de atrás o que a todos, no, quién sabe cómo era. Lo más probable es que se gradúe una última promoción que estaba con este pensum y luego de ahí para atrás se empieza a regir el nuevo. No sé cómo lo harán, pero va a haber un cambio en el pensum. ¿Pero de básico? De todo. Profe, pero eso implica una reorganización de materias por cantidad semestral o también añadir nuevas asignaturas. Van a quitar unas y añadir otras. Quieren hacer modificaciones de algunas, ponerlas que no sean a 100 meses, sino que sean que no sean en un semestre, sino que sean en 2 semestres. No, como que ya para qué de pronto para ustedes, pero como la policía 2 semestres después. Y estoy proponiendo, hice la propuesta, me toca, como yo creo que la propuso, me toca redactarla, pero no he tenido tiempo también estos días, de esto, pasé la propuesta de que se contrate un médico para atención médica aquí en la facultad, como el que tienen en Villa, de Bienestar. Es que el médico deberá venir, pero no sea la semana. Pero está bien. Muy difícil también. Muy difícil, porque la idea es que la propuesta es proveer el espacio acá, pero que acá ya la facultad está quedando con un consultorio chiquito, con lo básico de una atención médica para algunas contingencias que tengan así como de salud. Porque Villa sí lo tiene, yo no sé si lo tendrá tiempo completo, medio tiempo, 4 horas, no sé. Pero la idea es que nosotros también tengamos uno acá para ustedes. Me dijeron que sí, pero la tengo que redactar y pues ver si la universidad la puede ver. Bueno, entonces empezamos capítulo de vasos sanguíneos. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces tenemos capítulo de vasos sanguíneos, para conocer también más adelante el corazón y complementando la parte de patologías cardiovasculares.
Las patologías de los vasos sanguíneos son las que causan ahorita, o están causando ahorita mayor mortalidad. ¿Cuáles son las primeras causas de mortalidad del mundo? Específicamente, ¿cuáles? Sí, enfermedad coronaria, hablando pues, de infarto, y accidentes cerebrovasculares. Creo que de segundo o de tercero está muertes violentas, muertes por accidente de tránsito también. Pero lo primero son en patologías cardiovasculares, que es de donde más se mueren personas. Y es lo que, por eso es lo que yo más les insisto. Miren que yo les hablo mucho de hipertensión, de riesgo cardiovascular, de infarto, de ACV, de trombo, porque es lo que ustedes más van a encontrar. Muy raro que esté en un servicio que no tenga nada que ver con cardiovascular, el otro que esté por ahí en un servicio de pediatría, y eso que a veces se puede llevar una sorpresa. Pero si ustedes están en consulta, les llega al paciente. Así no sea consulta de crónico, les llega al paciente, si están en una urgencia o una prioritaria, les llega al paciente que está tratando. Entonces, no es nada raro. O les puede llegar también en el contexto de una enfermedad arterial periférica, por ejemplo, un paciente con un pie diabético, un paciente con una claudicación intermitente. ¿Sí saben qué es la claudicación intermitente? Por ejemplo, paciente que él dice, doctor, yo salgo a caminar y camino 5 cuadras y me empiezan a arder y a doler las piernas, me duele muchísimo y me tengo que sentar, y cuando me siento el dolor pasa. Y vuelvo y camino otras 5 cuadras y otra vez el dolor y me tengo que sentar y el dolor pasa. ¿Eso qué habla? De que a nivel arterial, femoral y a nivel de la circulación de miembros inferiores hay placas de ateroma o hay obstrucción de los miembros, de las arterias de los miembros inferiores. No completa, porque si fuera completa estaría empezando a necrosarse, parcial. Y cuando el paciente en estado basal le llega suficiente sangre como para mantener la función, pero cuando el paciente camina mucho, aumenta las exigencias, aumenta el consumo de oxígeno y empieza pues a tener síntomas de isquemia. Pero cuando el paciente se detiene y reposa, disminuye el gasto metabólico y otra vez el dolor disminuye. Esa es la claudicación intermitente. Eso es signo de enfermedad arterial periférica. Eso ya que nos dice que el paciente tiene placas de ateroma, que el paciente tiene obstrucción arterial. Esos pacientes le pueden llegar a usted, pueden que no le lleguen infartándose ni nada, sino que le lleguen así. Usted le toma de pronto pulso, los pulsos son débiles, usted encuentra cambios tróficos en la piel de los miembros inferiores. ¿Qué cambios pudieran encontrar en la piel de ellos? Puede estar fría. ¿Qué más? Perdía la sensibilidad, que tenga una sensibilidad. Puede tener menos sensibilidad, sí. ¿Qué otra cosa? El movimiento. No, la piel. La piel. Sí. A nivel de lo que usted ve es superficial, de lo que usted ve las piernas a un paciente, o lo que usted puede ver o palpar, ¿cómo sería? Ya saben, puede estar más frío. No necesariamente tiene que estar inflamadas. No necesariamente tienen que estar hematizadas. Pálidas, profe. ¿Cómo? Pálidas. ¿Pálidas? No, no necesariamente. No, No necesariamente porque le está llegando sangre, porque le está llegando menos. Y la sangre no está acumulando, tiene retorno venoso. Por eso no vamos a encontrar tanto edema, a no ser que tenga también insuficiencia venosa, que también puede ser el paciente tiene insuficiencia arterial y venosa, está jodido. O insuficiencia cardíaca o venas varices. Pero un paciente solo con insuficiencia arterial de miembros inferiores, entonces, ¿qué encontraría? La piel de los miembros inferiores tendría que ser pálida. ¿Sí? Obviamente, si es una persona morena, si es una persona que tenga lesiones en el pie, por ejemplo, cicatrices en la piel, hay muchas personas que tienen cicatrices en las piernas, o antecedentes de picadura, rascado, no sé,
no va a ser tan fácilmente perceptible. Los pulsos de pronto se sienten un poquito más débiles, se sienten, pero se sienten más débiles. Un cambio importante, el vello. Usted ve que es una persona que no le crece muy fácilmente el vello. A veces son mujeres o hombres y usted les dice, y de hecho a veces usted puede más o menos ver el sitio donde está la obstrucción, porque usted encuentra aquí abajito, cerca del tobillo, nada de pelo. Y acá arriba ya empieza a ver vello. Entonces usted ve como ese contraste, y más o menos incluso dice, esta parte distal, entonces la obstrucción tiene que estar aquí a nivel de la pantorrilla, de las arterias. Y el vello, ¿por qué? Porque usted necesita un trofismo normal, que los folículos pilosos necesitan nutrirlos para que ellos produzcan el vello. Si no hay nutrición, se altera la producción del vello. La piel se ve, el término le va a sonar raro, pero se utiliza, hipotrófica. Hipotrófica es una piel que usted la ve, que es una piel muy parecida como la de los, no sé si han tomado un viejito frágil y le han visto la parte superior de la mano y usted ve que es como una telita muy suave que a veces usted sintiera como que se puede romper muy fácilmente. Esa es una piel hipotrófica, usted la puede encontrar así, una piel que puede tener características de escamas, puede tener características como de mucha fragilidad, usted la toca y se raya fácilmente. Eso es una piel y se utiliza el término así, hipotrófica. Quiere decir que hay muy poco trofismo en esa piel. Y todos esos son cambios secundarios a la obstrucción arterial de la zona. Que no me lleva a una necrosis, me lleva a unos cambios en el tiempo, progresivos. ¿Listo? Y eso es una manifestación de enfermedad arterial periférica. Se le suma también el pie diabético, que como dice el doctor, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la irrigación. Entonces el paciente no siente, por ejemplo, cuando se corta. El paciente no siente, por ejemplo, que cuando tiene una uña encarnada, que a nosotros nos puede doler demasiado, pero no lo siente, y empieza todo ese proceso inflamatorio, infeccioso, y como parte ellos tienen comprometida la circulación, porque la diabetes daña la microcirculación. Daña la microcirculación de los vasos sanguíneos. O sea, ¿quién? Vaso a vaso. Bueno, la carita. Esa es una pregunta para más adelante. Daña la microcirculación de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto daña los vasos sanguíneos en sí mismos. Y por lo tanto, ¿qué? Los tejidos empiezan a estar muy mal irrigados. Si está un tejido mal irrigado, le suma un proceso infeccioso o inflamatorio o de lesión, se vuelve gangreno, porque no tiene cómo repararlo, no tiene cómo combatirlo. Por eso el paciente con pie diabético a veces llega a los servicios y los familiares lo traen porque tiene un mes que el pie se le puso negro. Y usted ve, ya los dedos están así, negros, con pérdida completa del tejido vital y cadáveres prácticamente. Y los familiares se lo llevan a usted. Ya lo llevan así, ya eso no hay nada que hacer, eso toca amputar hasta donde haya tejido viable, hasta donde haya tejido que esté con buena circulación. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente tenga el pie necrótico, puede ser que aquí el tobillo no. ¿Sí? Pero a veces, ¿qué pasa? Cortan el pie. Y eso es lo que los familiares no entienden. Y dicen, esos médicos son unos carniceros, él llegó con el pie así y le hicieron la amputación a nivel de la rodilla. Y ellos no entienden. Entonces, el pie está necrótico y los médicos dicen, más o menos a nivel del tobillo ya no hay necrosis. Pues cortemos más o menos a nivel del tobillo a ver. ¡Pum! ¿Qué pasa? El tobillo también está mal irrigado, pero el tobillo no está necrótico. El tobillo está mal irrigado. Como usted hizo un efecto nocivo, que es cortar, eso genera inflamación. Y como el tobillo también está mal irrigado, ¿qué pasa? También hace gangrena ahí. Entonces empieza la gangrena a subir, entonces dicen, no, cortemos acá, más o menos mitad de la pierna, cortan mitad de la pierna, ahí también hay mala irrigación. ¿Por qué ellos no cortando así? Porque no sería muy ético que el paciente tenga una necrosis del pie y yo decirle, hagámosle una amputación a nivel del muslo. No, ellos van tanteando y por eso es que sucede eso muchas veces. Entonces ellos cortan hasta acá y si esta zona también tiene mala irrigación, no va a cicatrizar, va a tender a ser gangrena,
va a tener una evolución tórpida y ellos qué dicen, pues seguir, hasta que ya queda más o menos a nivel de la rodilla y acá ya más o menos tiene una perfusión decente y empieza apenas a hacer cicatrización. Y entonces los familiares empiezan a demandar al ortopedista que no, que mediocre o que no sabe, cuando no tienen ni idea cómo funcionan las cosas. Entonces es por eso, porque ellos van cortando hasta donde más o menos ven tejido que no está necrótico, y si el tejido no está dañado, pues ellos no lo quitan y esperan a ver cómo evoluciona. Pero si ese tejido tiene una mala irrigación, ese tejido empieza a necrosarse y entonces tienen que cortar. Eso sucede bastante. Pero eso se hace con algún estudio previo a lo que es la arteria, saber si se ha necrosado o a Clínicamente. También uno con la arteriografía, uno coloca contraste en las arterias y uno puede ver hasta dónde más o menos se marca la irrigación, ¿sí? Y en los sitios donde no se marca o se marca poquito, uno supone que hay una obstrucción ahí que no es fácilmente, que no se puede sortear fácilmente y que puede ocasionar de ir para abajo una hipoperfusión distal. Pero normalmente cuando a los pacientes, por ejemplo, les van a amputar, clínicamente usted se da cuenta, porque usted ve el pie negro, necrótico, y usted puede ver el tobillo todavía blanco o rosado. Entonces, ¿lo que dice? Clínicamente cortamos hasta acá, porque es tejido viable. Usted ve el tejido y el tejido no está muerto. El tejido no está muerto. Entonces ellos cortan el pie, que es el que está muerto, y este tejido lo ven bien, lo dejan hasta ahí. Pero como les digo, a veces la microcirculación del tejido, la perfusión de ese tejido tampoco es adecuada y el tejido no logra superar ese trauma que fue la amputación, y el tener una herida ahí en proceso de cicatrización no cicatriza y termina haciendo también muerte celular en el suelo. Entonces ellos buscan donde hay tejido vital y eso se determina clínicamente. Eso es lo mismo que cuando están haciendo curetajes. ¿Ustedes han visto los curetajes? El paciente tiene tejido muerto y con una cureta, con una cuchara, escarban el tejido necrótico y a veces tejido con pus y eso, y con una cuchara escarban el tejido hasta que ya el tejido se ve vital. ¿Cómo se ve vital? Se ve rosado, la sangre sale rojita, rutilante, ¿sí? El otro tejido que está muerto, usted escarba, usted no encuentra sangre, usted encuentra pus, encuentra material necrótico. Y eso lo hace ¿cómo? A ojo clínico, sin ningún examen. Lo termina en la sala de cirugía, el cirujano va quitando y empieza a encontrar tejido vital, tejido que se ve rosadito, funcionante, no está negro, no está morado, se ve brillante, se ve rojo, y aparte cuando usted le pasa la cureta o lo lastima, sale sangre roja, rutilante. Entonces usted dice, este tejido está vital, ya lo quitamos más, hasta lo dejamos, ¿sí? Y cubre, lo hace lo que necesita hacer. Eso se determina clínicamente. Clínicamente el cirujano está capacitado para eso. Profe, una pregunta. No tiene que ver, pero lo que quería preguntar era ¿qué hacen con las partes que amputan? Las llevan para la casa, las mueven. No, mentira, eso se va para patología, todo eso se va para patología. O sea, eso lo mandan al patólogo. Sí o sí, todas esas muestras biológicas pasan por patología, ahorita por protocolo. Entonces el patólogo determina que es un tejido necrótico ya. ¿Y luego cuándo lo mandan? Eso se le da disposición de restos. Los hospitales tienen un protocolo para eso, para tirar esas partes. Incluso tienen hornos, como especie de hornos crematorios, para quemar esas partes y convertirlas en ceniza para que no sean un peligro de bioseguridad. También tienen protocolos para disponer de jeringas, de agujas, de todas esas cuestiones. Pero esos tejidos hace mucho tiempo, hace muchísimos años, era muy común que a alguien le quitaban la vesícula, el apéndice, y se lo daban en un frasquito, viene a la casa, digan qué quiere hacer con él, porque no había protocolos de patología, ¿no? Los patólogos eran médicos, estaban relegados a otras funciones, no había tantos protocolos de bioseguridad. Y fíjense que hasta hace unos años las jeringas eran reutilizables para todo el mundo, antes de la época del VIH, incluso ya muchas enfermedades se transmitieron por eso.
Hace 200 años se atendían partos, 150 años para atrás, ni siquiera 200, se atendían partos y todos sin guantes. Y los primeros estudios empezaron a determinar que había algo en las manos de uno que cuando uno atendía a una mujer sin lavarse adecuadamente las manos fallecía más que si no le lavaba adecuadamente las manos. Un estudio tan sencillo como eso en esos años. Y eso determinaron que dijeron, ay no, tenemos que lavarnos las manos antes de atender un parto. Y ellos que determinaron, tenemos algo en las manos que hace que mueran más las mujeres. Y pues como estaba floreciendo la microbiología en ese entonces, pues dijeron, oh, pues tienen que ser cosas que no vemos a simple vista, microorganismos. Y empezaron a determinar los patólogos también los signos de inflamación e infección. Y decían, no, cuando ellas se mueren haciendo signos de infección. Fiebres altas, inflamaciones del abdomen, de la cavidad uterina, y esa inflamación tiene que ser por algo, y lo unían con los efectos de microbiología. Y terminaron diciendo, tenemos que ponernos métodos de barrera, tenemos que inventar algo para no atender con las manos desnudas, y algo tan sencillo como eso. Pero ahorita no, ahorita todo eso se le da disposición, eso no se tira como tal fácilmente a la basura, sino que se da un tratamiento. Bueno, muchachos, ya después de ese preámbulo, entonces son los de mayor morbimortalidad y tenemos unos mecanismos básicos de patología vascular. Acá es muy sencillo porque el vaso sanguíneo, ¿qué es? Un tubo, ¿cierto? El vaso sanguíneo es un tubo, independiente si estamos hablando de venas o de arterias. Entonces, el vaso sanguíneo es un tubo y ustedes pueden tener mecanismos de lesión en donde hay, por ejemplo, estrechamiento de ese vaso o hay debilitamiento de ese vaso. Si hay estrechamiento, ¿por qué creen que sea? ¿Cómo? Tenemos ojo, porque les estoy diciendo y después les pregunto tal cual lo que les estoy diciendo, yo me confío de que como les estoy diciendo se les grabó. Y luego, que tenemos dos mecanismos básicos de lesión vascular. Y el vaso es un tubo que tiene una luz y tiene una pared. Y hay dos mecanismos básicos de lesión en ese tubo, o es estrechamiento o es debilitamiento de la pared, rotura o dilatación. Esos son los mecanismos básicos de lesión en el vaso sanguíneo. Ahora, si yo les digo estrechamiento, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué patologías saldrían a reducir acá? ¿O qué mecanismos? Aterosclerosis. Una esclerosis de la media, pero la esclerosis de la media, me puede dar algo de estrechamiento, pero más que todo, la esclerosis de la media, lo que me afecta es la complianza, justamente estamos dando clase de eso, del lecho vascular. ¿Qué es la complianza? ¿Algunos se acuerdan de fisiología que es la complianza? La capacidad que tenía un vaso para extenderse. Para albergar un volumen. No para extenderse, para albergar un volumen. Pero la complianza y la distensibilidad van de la mano. O sea, un vaso que sea muy distensible, tiene una complianza alta. Por ejemplo, ¿quién tiene más complianza? ¿Una arteria o una vena? Una vena porque es más distensible. O sea, una vena puede albergar más volumen. La complianza es qué tanto volumen puede albergar. ¿Sí? Listo. Más adelante vamos para allá, pero la esclerosis de la media afecta sobre todo la capacidad, la distensibilidad de ese vaso sanguíneo. Entonces no permite que se acomode mucho a la onda de pulso y pues presenta mayor resistencia. Pero hablando específicamente de estrechamiento, un engrosamiento de la íntima, ¿cierto? Por proceso inflamatorio. ¿Quién tiene alarma por ahí? Profesor, ¿qué diferencia había entre confianza y capacitante? Capacitante es la capacidad para almacenar. De hecho son sinónimos. Sí, señor. Complianza, capacitancia y complacencia.
las tres. Entonces, entonces ¿qué? Por ejemplo, hablando de estrechamiento, lo vamos a ver ahorita en los mecanismos, pero es un engrosamiento de la íntima, ¿cierto? Depósito de placa de ateroma. ¿Qué otra patología puede llevar un estrechamiento? Trombosis. Que el paciente no tenga, por ejemplo, en esta arteria, una arteria en específico, el paciente no tiene ninguna lesión, pero el paciente hace un estrechamiento de esa arteria por un trombo que se generó, por ejemplo, en otro lugar, en miembros inferiores o en el corazón, y el trombo viaja en forma de émbolo. Acuérdense que el trombo se forma y se llama trombo, pero si viaja se llama émbolo, y se aloja en un vaso sanguíneo que probablemente estaba sano, pero al alojarse ahí, ¿qué genera? Un émbolo cuando llega a una zona y se enclava ahí. ¿Qué genera el trombo que viaja? Cuando el trombo viaja y llega a una parte de la circulación y se enclava ahí, ¿qué genera? Inflamación. Daño, inflamación. Cuando llega y se pega, ahí hace reclutamiento de plaquetas, hace activación endotelial, hace activación de factores de coagulación y puede estrechar una arteria que previamente no estaba tapada, o sea, podía estar sana, ¿sí? Podía estar sana. Ese es el mecanismo, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular isquémico con un paciente que tiene una fibrilación auricular. Y el paciente puede que las arterias del cerebro estaban limpiecitas. E hizo el trombo a nivel de cámara corazón izquierdo, y el trombo viajó a aorta, carótida común, no se fue por carótida externa, se fue por carótida interna, y ¡prum! Allá, meningia media, casi siempre toma el camino de la meningia media, y se aloja allá, genera inflamación y genera reclutamiento y termina estrechando una arteria que previamente estaba funcionando. Ese es el otro. No todo es placa de ateroma. Ahora, puede ser placa de ateroma estable o una placa de ateroma que estaba ahí pero que no me está ocasionando necrosis. La placa se erosionó o se rompió y ahí mismo me puede ocasionar ahora sí un estrechamiento completo. La base estable. Incluso todas las placas se pueden romper, ¿sí? Pero la estable tiene menos probabilidad de que se rompa. Y la placa estable es la que más me va a ocasionar los síntomas de angina estable. O sea, el paciente que tiene una placa a nivel coronario y él le dice, doctora, yo salgo a caminar o salgo a correr y después de estar caminando unos metros o de estar trotando, me empieza un dolor acá como en el corazón, un dolor fuerte y me obliga a parar. Yo huequeo, reposo, me pongo a respirar y el dolor se me pasa. Y si yo arranco a correr otra vez, el dolor vuelve. Placa estable. Una placa que tiene más contenido fibroso que lipídico, que está dura, adherida ahí, no me está fluyendo toda la coronaria porque si no ya que sucedería necrosis. ¿Sí? O necrosis, sí. Sino que es una placa que puede estar estrellando el 50, el 40, el 60, y cuando el paciente hace ejercicio, el corazón hace ¿qué? Aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Para compensar esas demandas metabólicas, porque el paciente está corriendo, pues está trotando, gasta energía en las piernas, aumenta la frecuencia respiratoria oxigenada, esto que mandar más sangre al pulmón. Todo eso hace que el corazón incremente el trabajo. Cuando el corazón incrementa el trabajo, incrementa el consumo de oxígeno, pero como el hombre solamente le está pasando el 40% del flujo, el corazón empieza, algunas áreas a isquemiarse. Cuando empiezan a isquemiarse, duele. El paciente para, reposa, todos los gastos energéticos vuelven a nivel basal, el corazón se relaja y el paciente otra vez está sin dolor. Esa es la famosa angina estable, lo vamos a ver en el corazón. ¿Cuál es la angina inestable? La placa se rompió. No necesariamente. Puede que sea una placa estable que se rompió por X o Y, o lo más frecuente es que sea una placa inestable, que tenía más lípido que el contenido fibroso.
Se rompió la placa se rompió. Al romperse, expone el tejido que está debajo de esa placa, ¿sí? Y acuérdense, ¿qué es lo que tienen los tejidos que causan coagulación y que son los tejidos que no están en contacto con la sangre? Factor tisular. Las células que están en esa placa, ellas tienen factor tisular, ¿sí? Ellas tienen factor tisular. Cuando esa placa se rompe, expone una partecita o erosión, que normalmente eso no está en contacto con la sangre, porque ya tiene la placa en sí misma, forma como si fuera una especie de endotelium. Cuando eso se rompe, la placa se expone, factor tisular, y ahí se pega. Activación de factores de coagulación, activación de agregación plaquetaria, y se forma un proceso inflamatorio de trombo que ocluye completamente la arteria. ¿Sí? O puede que cuando esa placa se erosione, esa partecita de la placa viaja y donde llega y se aloja en forma de bulbo, causa también inflamación. Lo que sea, eso termina ocasionando una angina inestable, porque o la oclusión es completa o la oclusión es tan importante como un 90-85% que así el paciente está en reposo, la irrigación miocárdica es deficiente. ¿Sí? Entonces el paciente dice, no doctor, ya llevo 20 minutos con ese dolor y yo siempre reposo y en 5 minutos el dolor me pasa, pero ahorita de verdad no, o sea, estoy sentado y ya estoy tranquilo, me tomé agüita, me tomé la agüita de no sé qué, el tecito, y no se me pasa el doctor, el dolor sigue, ya lleva 20 minutos, 25 minutos, una angina inestable. Una angina que por más que el paciente reposa, sigue el dolor. Ahora alguien me va a decir, profe, y entonces ¿cómo diferencia usted la angina inestable del infarto? Tiempo de evolución, pero necesito guiarme troponinas y electrocardiograma. Si el electrocardiograma no me muestra todavía ninguna alteración de ningún tipo, el paciente está haciendo apenas una angina inestable, ¿sí? Está apenas con el dolor. Si el paciente ya me hace alteración de las ondas T, que es lo que vamos a ver ya ahorita que empezamos operación y electrocardiografía, el paciente está en isquémico, o sea, algo así como si estuviera haciendo una lesión reversible, ¿sí? Alteración de las ondas T. Si el paciente ya hace infra o supra, o sea, si el paciente ya se le altera el ST, ¿qué hay ahora? ¿Qué tenemos? Lesión reversible, y ahora ¿qué tenemos? Lesión irreversible, o sea, ya estamos empezando la vía de la necrosis. Entonces, si el paciente tiene alteración del segmento ST, el paciente ya tiene una lesión miocárdica irreversible. Ya tiene una lesión. Pero incluso en este punto, si yo actúo, yo le puedo salvar el miocardio al paciente. Sí, yo todavía le puedo salvar el miocardio al paciente porque en este punto de la alteración del ST lo único que me dice es que ya pasamos de lesión reversible a algunas células que están en lesión irreversible, pero no todo el miocardio está perdido. Si usted reperfunde de manera adecuada, puede que salvemos algo de ese miocardio. Entonces usted ahí tiene angina inestable, paciente que me llegó con el dolor, pero que todavía no tiene signos de lesión miocárdica, angina inestable. Infarto, el paciente ya tiene lesión miocárdica. ¿Sí? ¿Y cómo diagnosticamos el infarto? Con el electrocardiograma supra o infra y las troponinas. En un paciente con angina inestable, ¿tendríamos troponinas? No tendríamos troponinas. El tiempo no nos da todavía para que las células miocárdicas se den rotas. Pero en un paciente que tiene un supra o un infra de nivel de segmento ST, ¿podría tener troponinas elevadas? Sí. Entonces ahí es cuando ustedes encuentran la correlación clínica. Supra o infra del ST, ustedes ya dicen, esa lesión te está pasando de ser reversible a irreversible, algunas células se están necrosando. Tomemos troponinas, toma troponinas y ya encuentran troponinas elevadas. ¿Qué quiere decir troponinas elevadas? Rotura de la célula miocárdica, medimos troponina. Entonces, fíjense que todo tiene una correlación. La clínica, yo digo, este man ya tiene 40 minutos con dolor. ¿Será que ya a este punto tiene una angina inestable? Probablemente no, porque ya el tiempo ya está pasando los 30-35 minutos. Sin embargo, hay pacientes que les pueden sorprender, muchachos. Usted vaya, le toma y de pronto no le encuentra mucho. Pero bueno, la gran mayoría, después de unos 30-35 minutos, ya van a tener alteraciones electrocardiográficas. Entonces, ya un paciente de 40 minutos
el paciente le llega de entrada 40 minutos con dolor miocárdico, síntomas muy fuertes, vómito, náusea, dolor irradiado del cuello, mandíbula, brazo izquierdo, y él me dice, desde hace 40 minutos tengo dolor, probablemente ya no esté en el mínimo estable, ¿cierto? Probablemente no. Entonces, ¿usted qué le hace clínicamente? Le toma el electro y le toma troponinas, y ya probablemente ya encuentra una alteración de músculos. ¿Listo? Perfecto. Señor. Si el infarto es muy reciente, puede que al paciente le damos alteraciones del segmento CT, pero no necesariamente troponinas. Sí. Sí, señor. Y eso depende de la sensibilidad de las troponinas. Si son, por ejemplo, uno de los pueblos no tiene troponinas tan sensibles, sino troponinas que se detectan positivas después de las 2 horas. Entonces usted tiene un paciente que él le dice, doctor, tengo 40 minutos de dolor. Yo vivo en la montaña ya y estaba yendo el ganado, me empezó. Yo siempre me siento y me pasa, pero ahorita ya no. Y usted le toma el electro y usted lo encuentra, por ejemplo, con un supra LST. Pero usted le toma troponinas negativas. Y usted dice, ah, no, yo no lo repito porque las troponinas fueron negativas. No, el electro es un testigo. Y usted tiene que tener en cuenta la sensibilidad de las troponinas. Créame, usted va a ir a, profe, ¿yo cómo voy a saber cuánto es la sensibilidad? Pregúntale a la bacterióloga. La bacterióloga está ahí con usted. Entonces, comprometa lo que te dice, ¿qué sensibilidad tiene? Más o menos, ya le va a decir, no, eso es baja sensibilidad. Si le dicen baja sensibilidad, por ahí tenemos unas parrillas que empiezan a detectar. En cualquier pueblo, usted va a tener el de baja sensibilidad, usted va a tener casi de alta sensibilidad. Si usted está, por ejemplo, en el negocio, en el barco, sigue produciendo de alta sensibilidad. 40 minutos, una hora, ya le detecta troponinas. Si usted encuentra el supra, el infra, y el paciente tiene clínica de una isquemia o una necrosis miocárdica, usted remita, ¿sí? Siempre compare con la clínica. ¿Cuál sería la clínica de ese paciente? Dolor de pecho, dolor parotidio, Dolor, mandibular, dolor torácico, en un 80-90% dolor torácico. Sensación de muerte inminente. Llega, doctor, yo me voy en esta, pero yo sé que yo no voy a salir de acá. Porque el dolor, las catecolomías, todo, me dice el cuerpo, esto es muy grave. Vómito, esos ya son síntomas vagales reactivos, vómito, náusea, sudoración. El dolor se puede irradiar a cuello, a mandíbula, miembro inferior, miembro superior izquierdo. Algunos dicen que también puede llegar al derecho, no es tan frecuente. Y bueno, eso se llama dolor referido. ¿Por qué el paciente refiere dolor en esos sitios? ¿Por qué cree? porque comparten inervación. ¿Por qué razón? Porque a nivel pues, de inervación, el nervio, creo que era el frénico, comparte inervación de cuello, de corazón en la parte del pericardio, en la pleura de los pulmones y en el diafragma. ¿Y por qué, por ejemplo, duele el cuello o la mandíbula? Por eso, porque comparten inervación. En parte, no completamente. ¿Saben la respuesta ahí más acertada es que a nivel embriológico el corazón procede de esa zona. Cuando somos un feto en formación, un embrión pasando ya a feto, el primordio del corazón, cuando el corazón empieza a latir a las pocas semanas, ya la quinta, sexta semana no puede detectar el latido cardíaco en ecografía, pero inicia mucho antecitos, pero como por la cuarta, tercera. Empieza el corazón a latir, lo que es ya lo primero del corazón, el primordio. Y como somos una estructura tan pequeña, lo primero que se está formando el embrión, apenas está tomando fuerza, el corazón está ubicado como ese embrión que se está formando, casi que el 90%, 80% del cuerpo, del total es cabeza, el resto es cuerpo. Entonces el corazón está ubicado en la zona de lo que sería la parte cefálica y está ubicado en lo que más adelante es el cuello y como la... Sí, luego se va trasladando ya. Entonces cuando empieza a formarse el sistema nervioso, las raíces de ese corazón llegan a ese nivel de médula espinal donde quedan ubicadas las raíces del cuello y la mandíbula. Entonces,
cuando hay dolores por ese origen embriológico del corazón, de que sus raíces llegan a esos niveles, pues nosotros podemos sentir dolor referido. Por eso es que el paciente siente dolor en el cuello, dolor en la mandíbula, y con el miembro inferior izquierdo ya más por cercanía. Profe, nosotros también nos dijo el doctor Ferreira que el dolor parecido al infarto también puede dar en la pericarditis y en la, ¿cómo era la pleura? La infección de la pleura. La pleura, sí. Pero uno puede diagnosticarlos clínicamente, ustedes pueden llegar a hacerlo, si se vuelven muy diestros, porque es que el dolor del infarto va acompañado de sensación de muerte inminente, vómitos y síntomas vagales, sudoración, ¿sí? El paciente se ve mal y inicia súbitamente. Ustedes no van a tener un paciente que se viene infartando desde hace 2 semanas o desde hace una semana. El paciente empieza a infartarse hoy y se infarta. El de la pericarditis no es súbita, la pericarditis tiende a ser progresiva. Entonces es un paciente que viene sintiendo un dolor torácico desde hace varios días, casi siempre joven, y él dice, doctor, desde hace una semana vengo sintiendo, gracias, como un dolor acá en el pecho, pero como molestia. Y doctor, ya esta mañana me siento muy mal, el dolor está muy fuerte. Y usted le dice, agáchese así, haga esto. Y él dice, ¿para qué? Hágalo. Y él hace esto. Y dice, uy, se me pasó el dolor. Es un dolor muy típico que cuando se inclina el paciente hacia adelante, el dolor mejora. Porque como hay la capa del pericardio está inflamada, la capa está muy adosada al pericardio, al hemicardio, que es la parte muscular, o al miocardio, para que me entiendan. El pericardio está adosado, y pues tenemos pericardio visceral y parietal. Cuando hay inflamación entre ambos, acá empieza a haber alguna producción de líquido entre las dos capas, ¿sí? Que ese es el famoso taponamiento cardíaco. ¿Se han escuchado? Que es una pericarditis que produce mucho líquido entre las dos capas y el líquido termina comprimiendo el corazón. Entonces el paciente tiene una inestabilidad muy dinámica. Pero la mayoría de pericarditis, entonces duele, hay algo de líquido entre las dos capas, pero cuando se inclina hacia adelante, esta capa que está inflamada por peso cae por gravedad. Entonces se libera un poquito el corazón, ¿sí? Y el paciente siente un alivio. Cuando vuelve se incorpora, otra vez el corazón toma la posición que tenía y otra vez esa capa inflamada del pericardio se le pega. Duele más el roce, porque el pericardio inflamado, cada vez que hay un latido, roza con el corazón, roza y eso duele. Cuando usted se inclina, él tiende a separarse un poquito y descansa el dolor. Y eso es muy sugestivo de la pericarditis, y porque la pericarditis usted le toma el electro y tiene alteración de todas las derivadas. Puede tener supra del ST, como si el paciente se estuviera infartando todo el corazón, y eso es muy raro que suceda. El paciente siempre se le ocluye una coronaria, máximo 2 ramas de una coronaria al tiempo. Nunca, un paciente muy probablemente nunca lo va a encontrar que el paciente se esté infartando en todas las derivadas. Muy difícil. Entonces, en la pericarditis usted encuentra alteración de todas las derivadas, casi siempre con elevación del segmento ST. Y usted le toma tromboninas y las encuentra elevadas. ¿Por qué? Porque como el pericardio por continuidad inflama al miocardio, ¿sí? Ese proceso inflamatorio puede romper algunas células miocárdicas y usted detecta elevación de tromboninas. Y hay algunos casos que son muy difíciles, pero si ustedes son clínicos muy específicos, pueden decir, no, esto no es un infarto, por las diferencias que yo les di. Pero si de pronto usted no ha leído muy bien las guías, no maneja mucho la fisiopatología, usted lo lleva y usted le corre al paciente, pues a ese paciente corre, no digo que no, sino que usted lo dice, no, se está infartando, no sé qué, no, es un paciente con una pericarditis. Y aparte, porque es muy frecuente verlo en pacientes jóvenes, por ejemplo, un paciente como ustedes, con esas características, uno dice, uy, pero un infarto en un paciente de esta edad, claro, ¿sí? Y a veces usted hace un mal diagnóstico porque por eso el paciente tiene mucho dolor, usted ve como agitado y usted dice, no, este no se está infartando. Tiene 25 años, pero se está infartando. Y no, tienes una pericarditis.
¿Por qué puede suceder la pericarditis? La gran mayoría de ellas no se les puede encontrar una causa, sobre todo en pacientes jóvenes, y se dice que es de etiología viral. Algunos dengue, por ejemplo, pueden causar en pacientes jóvenes pericarditis. Pacientes que sean usuarios de drogas, sobre todo drogas intravenosas, pueden hacer también endocarditis y hacer pericarditis. Y otros pacientes que de etiología desconocida, cuando es de etiología desconocida, casi siempre se toma de que es alguna etiología viral. El paciente entró en contacto con algún virus y el virus tenía tropismo por el pericardio y inflamó el pericardio, y la gran mayoría de veces son autolimitadas. El paciente está así, uno le da antiinflamatorios, mejora mucho, y el pericardio se desinflama al pasar una semana en la misma. No hay que colocarle, no hay que ni tamporizarlo ni nada de eso, se puede joder ese paciente. Una pregunta, es que ayer una compañera, una hermana de un compañero de acá se tomó tres desloratadinas y se le subió la tensión y la llevaron para el hospital. ¿Y qué reacción pudo haber tenido ya como consecuencia de eso? Es muy raro es muy raro. Aquí hay varias cosas por analizar. ¿Por qué se tomó el antihistamínico? Porque el papá dijo que tomara tres. Pero validar qué? No sé, que tenía rinitis. Ok. ¿Y la persona cuántos años tiene o tenía? 12, no tiene. 12 años, un niño. Una niña. Una niña. Lo normal es que el antihistamínico bloquea los receptores de histamina, y la histamina es un vasodilatador, un método de permeabilidad. Entonces usted mejora los síntomas. Si usted se toma una cantidad alta de antihistamínicos, debería bloquear los receptores de histamina, y en realidad no tendría que hacer vasodilatación, sino lo contrario, no vasoconstricción, porque no es un vasoconstrictor, sino que predominarían otros vasoconstrictores y haría que pues ya no se dilate tanto y reduciría la permeabilidad vascular. Y ahora uno tendría que entrar, a ver, hay gente, el antihistamínico es para bloquear reacciones alérgicas o disminuir. Hay gente que es alérgica a los antihistamínicos. No sabemos si es este caso. La gente siempre dice que se tomó algo y se le bajó la tensión o que se le subió la tensión. Uno tiene que mirar. En este caso, por el mecanismo de acción del medicamento, yo no diría que se le habría bajado tanto la tensión, porque está bloqueando el efecto de la histamina. ¿Sí? Probablemente pudo haber tenido alguna alza de la presión arterial que se ha descrito con algunos antihistamínicos, no todos, sobre todo con los de primera generación, creo que se han descrito. Podría haber pasado eso. O puede ser que específicamente esta niña era alérgica al medicamento y no lo sabía, y ahí sí tendría que ser una hipotensión por una reacción de un medicamento. Difícil de saber, a veces es complicado. Y el problema del uso indiscriminado de medicamentos. Mire que en Estados Unidos usted no puede comprarse ni siquiera un ibuprofeno si no es con orden médica. Mucho menos un antibiótico. Acá la gente compra lo que quiere. ¿Sí? Acá la gente compra lo que quiere, ese es el problema. Y es diferente la reacción de medicamentos de cada quien. Es distinta. Ahora, otra cosa que pudo haber pasado, que no la hipotensó ni la hipertensó, sino que como es un antihistamínico de primera generación, el otro semestre lo van a ver con el doctor Gabriel, los antihistamínicos de primera generación penetran barreras hematoencefálicas y actúan sobre los receptores de histamina del sistema nervioso central, que los mantienen despiertos. Entonces le reduce el nivel de conciencia, produce somnolencia, y si usted se intoxica con esa vaina, puede disminuirle la sinapsis y hacer que de pronto el paciente llegue incluso a tener coma. ¿Sí? Pero usted necesita una dosis elevada de antihistamínicos. Pero en niños, cuando usted lo pase de dosis de antihistamínico, usted va a ver que ellos tienden a la somnolencia. Incluso algunos adultos todavía dicen, no, yo no me puedo tomar una clorfeniramina, a mí me agarra mucho sueño. Los que sean riníticos como yo no tienen esos efectos porque tenemos una resistencia a los antihistamínicos brutal, que ya estamos incluso escalando a fexofenadina o ya nos toca corticoide,
que eso ya es última generación. Pero antihistamínicos de primera generación, olvídese, ya no nos hacen nada. Entonces pudo ser eso, que no se le bajó la tensión ni nada, sino que la vieron que empezó de pronto porque bloqueo de los receptores de histamina a nivel del sistema nervioso central. Yo creo que lo que más O sea, probable que pueda pasar, yo creo que usted fue eso. está diciendo, por ejemplo, yo ya no tomo ni loratadina, ni ceftriaxona, porque no ya no me hace nada. Que yo sufro de Y tampoco sufre los efectos adversos de tampoco, o eso. sea, no me da sueño, no me da nada. Y eso se debe a que ya, o sea, no hacemos resistencia o que... Se bloquean los receptores de histamina, pero duran muy pocos segundos pegados, porque primero desarrollamos a nivel del hígado una capacidad metabólica mucho más alta para metabolizar el antihistamínico. Entonces el hígado básicamente lo inactiva muy rápido. Es algo muy parecido. Lo que se llama clorofenil. La clorfeniramina. Es el que, el jarabe, pues es el que me han dado. La clorfeniramina. Pero ese sí me sirve. El mecanismo es que pasa algo muy parecido al paciente que bebe alcohol muy seguido, que se vuelve muy eficiente para metabolizar el alcohol, y ya si antes él se emborrachaba con 5 coronas, ahora ya necesita 10 o 15. Algo parecido nos pasa a nosotros con esos medicamentos, y los pacientes psiquiátricos casi que le hacen a usted resistencia a cualquier medicamento, porque el citocolón P de ellos se hipertrofia de manera tan brutal que usted le coloca un medicamento para dormir y a él le sirve 2 semanas y luego el medicamento ya no le funciona y se tiene que subirle la dosis y tiene que incrementarle la dosis cada vez más. Eso le pasa a ellos. ¿Por qué? Porque el hígado se vuelve muy eficiente en metabolizar ese fármaco y los hepatocitos hipertrofian la zona del retículo sarcoplástico y son muy eficientes en producir P450, que es la que metaboliza la mayoría de fármacos. Entonces el fármaco llega a sangre, entra al hígado, y el hígado tiene un mecanismo enzimático brutal que si antes se demoraba 2 horas en empezar a degradar el medicamento, ahora se demora 40 minutos. Entonces el tiempo de vida del fármaco en plasma, que lo van a ver también en el otro semestre, ese tiempo de vida disminuye, el tiempo de vida de ese medicamento disminuye. Bueno, ya me salí demasiado. El otro mecanismo es por debilitamiento o rotura, que son por ejemplo, las disecciones aórticas, los aneurismas, entran ahí. Eso vamos a ver más adelante. La aorta, como cualquier vaso sanguíneo, tiene capacidad endotelio, muscular y ¿qué más? Los vasos sanguíneos, todo no importa el tamaño, ellos cumplen con esa, excepto quienes, los capilares, que solamente tienen endotelio y una membranita basal. ¿Sí? Y las arteriolas son vasos sanguíneos también, tienen endotelio, tienen muscular y adventicia, pero ya son más musculares, la capa muscular no igual, pero todas tienen lo mismo. En este caso, tomamos un vaso grande, la aorta, tiene endotelio, muscular, adventicia, y usted está manejando presiones arteriales elevadas, está haciendo lesión endotelial en la aorta. Hay un momento, se puede por diferentes mecanismos, pero este es uno de los más comunes. Hay una lesión en la aorta por las fuerzas de ciliamiento que hay y se separa, digamos, la capa entre endotelio y la muscular. Esta es la muscular, este es endotelio, se separa. Por eso se llama disección, porque es por capas. Se separa. ¿Y qué pasa? Esta aorta, que ahora antes era la pared, estaba cerrada, ahora está abierta, y como tenemos una presión arterial elevada, la sangre se va metiendo por ese espacio y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo hasta que usted tiene una franca separación entre 2 capas, casi siempre es entre la íntima y la media, pero puede suceder en cualquier parte o incluso entre la misma media, puede empezar a romperse justo por la mitad y ahí empieza a alojarse sangre. La disección puede ser tan perrona que puede el paciente llegar a albergar varios litros de sangre en esa disección y tener síntomas de hipoperfusión, porque la sangre se empieza a alojar ahí, y entre más sangre se aloja ahí, más fácil es para romper eso y causa inestabilidad hemodinámica, e incluso eso en algún momento puede llevar también a que se rompa alguna de las capas y tener una hemorragia brutal. Y esa es la disección aórtica, que
que la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esa es la famosa disección aórtica, que también clínicamente ustedes no necesitan un examen para distinguirlo. Si ustedes saben de clínica y se leen la guía, usted la puede diagnosticar. Por ejemplo, en la disección aórtica, usted tiene una diferencia de pulsos, sobre todo los miembros superiores. Si la disección probablemente, bueno, si es de la zona aórtica superior, ¿no? Callado, aorta de pronto descendente un poquito. Si es de la aorta abdominal, ustedes tienen unas clínicas particulares y lo particular es que tienen una diferencia de pulso. En un miembro pueden sentir pulso fuerte y en otro pueden no sentir nada. Este miembro puede tener signos de perfusión y otro tener signos de disfunción. Profe, una Sí. pregunta. ¿Esta disección es la misma que ocurre antes de que se rompa un aneurisma? Cuando ustedes tienen, pues nosotros podemos tener los dos mecanismos. Nosotros podemos tener disección y aneurisma, pero no necesariamente. Podemos tener o disección o aneurisma, o podemos tener los dos. ¿Sí? ¿Por qué? A veces cuando hay disección, la disección debilita las capas. Y como debilita las capas, la sangre no solamente se termina metiendo entre esas dos capas, sino que se termina metiendo hacia el profundo del vaso. Y si el vaso ya pronto había pasado por un proceso de degeneración, de aterosclerosis, de daño y de reemplazo, ese es un vaso que está débil y entonces el vaso se dilata. Entonces pudo haber sido que el primer mecanismo pudo haber sido por una disección, pero no necesariamente. A veces usted tiene solamente la disección aórtica o a veces usted tiene solamente el aneurisma. ¿Y el aneurisma por qué fue? Una zona de debilitamiento, pero no se empiezan a separar las capas entre sí, sino que empieza a formarse como si fuera una especie de cavidad o de solución de continuidad, ¿sí? en ese vaso sanguíneo. La pared está tan débil que el flujo de sangre se mete hacia allá y lo dilata, lo hincha. Entonces usted ve una aorta que pierde la continuidad, usted puede ver una barriguita y literalmente se ven las imágenes, ¿sí? Que puede ser a ambos lados o puede ser a uno solo y es un debilitamiento. Pero ahí no hay una separación o disección entre las capas, sino que simplemente es un debilitamiento de la pared que hace que pues, se pierdan los componentes propios de esa pared y quede como solamente un poco de tejido elástico y la sangre se mete hacia y eso se puede romper. Yo ayer leí también que a nivel de cuello era una de las zonas más sensibles para que ocurriese una disección, pero a nivel de la arteria vertebral, porque como la arteria vertebral se movía junto con los forámenes intervertebrales, una persona que por ejemplo moviese la cabeza muy rápido hacia los lados, al mover las vértebras podía generar una disección en la arteria vertebral. Esa no me la sabía. La de las del cuello sí, porque estas son las que están sometidas a una presión más alta. ¿Por qué? Porque están el ventrículo izquierdo, aorta, y ya de una vez están carótidos, inclinación del cuello. Entonces están sometidas a una presión alta. Casi siempre la mayoría son de la parte de la aorta del callado, ¿sí? O de la aorta ascendente o del callado. Y también hay de aorta abdominal. Por ejemplo, también decía que después de una lesión en un vaso, cuando hacía reparación, todo eso también formaba un crecimiento Ese vaso que se está lesionando no puede cicatrizar, sino que lo que pasa es que en el aneurisma, la misma presión, por eso sucede en arterias, por ejemplo en arterias y no tanto en venas, porque las arterias son las que manejan presiones más grandes, y por eso sucede sobre todo en arterias, por ejemplo en la aorta ascendente o en el callado, porque como está tan cerca del ventrículo izquierdo, manejan presiones muy altas. Entonces alguien me dice, profe, pero si uno, por ejemplo, tiene un proceso fibrótico de la aorta, ¿por qué va a hacer una dilatación si se supone que la fibrosis se pone muy dura, va a sonar raro, fuerte, y se pone dura esa arteria y pues tendría que contraponerse a la aneurisma? Sí, teóricamente sí, o sea, la arteria se pone dura sobre todo por una esclerosis de la media y el engrosamiento de la última, pero las altas presiones vencen esa pared y ese tejido no tiene cómo repararse.
aunque el tejido esté duro, esa presión arterial lo vence y el tejido no tiene cómo estarse reparando. Entonces ustedes tienen francamente una dilatación de la pared del vaso sanguíneo, que si progresa, se revienta. Y eso es una emergencia que tiene una tasa de mortalidad muy alta porque el paciente, de aquí a que llegue a la clínica ya se sangró. Porque un vaso como la aorta que maneja tantos litros en un minuto, el paciente yo creo que no le da ni 5 minutos para que llegue al hospital en un vaso como la aorta. Entonces la tasa de mortalidad es muy alta, por eso es que si uno llegara a sospechar o a pensarlo en un paciente, uno derivarlo de una vez a cirugía para que lo operen ahora que está estable y que eso no se rompe. Una vez eso se rompe, la probabilidad de salvar al paciente son muy pocas. La tasa de mortalidad. Profe, en la hipertensión, bueno, decía también alguien, la hipertensión tendría daño renal, tendría absolutamente daño a nivel de la arteria renal. Esto también es un mecanismo parecido al que la fuerza de la cantidad de sangre que está llegando también tiende a extender el vaso. Sí, pero acá el daño renal es lo que ocurre porque como la arteria renal es un vaso, ya tiene endotelio y tiene todas las capas que tiene. Entonces, al usted tener presiones arteriales elevadas en la arteria renal, ella se lesiona como cualquier otro vaso. Y entonces hay mecanismos de estrés endotelial, disminución del óxido nítrico, agregación plaquetaria, trombosano, cultivación, y hay un proceso de esclerosis y un engrosamiento, y incluso algún depósito de placa en la arteria renal, y también el proceso degenerativo de fibrosis a nivel de la médula. Entonces esa capa muscular de la arteria renal, que es una arteria más o menos grande, de mediano calibre, ese músculo se va a reemplazar por cauterio fibrótico. ¿Qué termina haciendo eso? Afectando la perfusión renal. Se termina afectando la perfusión renal. Que si el paciente ya es hipertenso y ahora tiene lesión en la arteria renal, le empeora, porque ahora disminuye más el flujo en el riñón. ¿Y qué pasa? Pues va a activar el eje. Pero la activación del eje en sí mismo, acuérdense que la angiotensina de manera, pero la angiotensina, ¿qué va a hacer? Aumenta más la presión arterial, empeora la hipoperfusión, y aparte la angiotensina de manera crónica, acuérdense que en las capas de músculo liso y acá en la capa de músculo cardíaco induce que fibrosis. Entonces empeora el proceso fibrótico que tiene la arteria renal, y ese es el famoso daño renal y daño de la circulación renal que induce la hipertensión y la diabetes también. Actualmente, esos son las primeras causas de patología renal en el adulto. ¿Sí? La patología renal hipertensiva y la patología renal diabética, que terminan llevando al paciente, si no se controla, a una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Por todos estos procesos de hipoperfusión continua, la hipoperfusión de la arteria renal va ocasionando como lo mismo de una hipoperfusión crónica en el corazón, sino que en el corazón, ¿quién se va muriendo? ¿O quién se va atrofiando? Los miocardiocitos. En el riñón, ¿quién sería? Las nefronas. Las nefronas. Acuérdense que nefrona es el conjunto de células tubulares con el glomérulo. Entonces se van perdiendo nefronas y el paciente pues tiene menor cantidad de nefronas que le hagan el filtrado. Entonces el paciente se le empieza a acumular los desechos, y creatinina. Y ese es el problema. Y eso termina siendo tan progresivo y tan grave que ya pues la cantidad de nefronas que el paciente tiene no es suficiente para que le hagan el filtrado glomerular. Entonces toca pasarlo a diálisis. Listo. Muchachos, todos los vasos sanguíneos, digamos, tienen la misma estructura, pero varían la composición de las capas de esa estructura. Por ejemplo, ustedes tienen venas y tienen arterias. Izquierda están las venas, derecha están las arterias. Las venas, como manejan presiones más bajas, tienen una muscular mucho más delgada. ¿Tienen también endotelio? Sí. ¿Tienen adventicia? También.
Pero si ustedes toman una vena y una arteria del mismo calibre, pues ustedes van a encontrar que son diferentes. Tienen las mismas partes, sí, son las mismas partes, pero no la misma composición. Eso porque está explicado por la fisiología de esas estructuras. Las venas no están hechas para manejar presiones de 120 milímetros de mercurio, las arterias sí. Las venas manejan presiones muy bajas, 20, 10 milímetros de mercurio. Las arterias, como están sometidas a mayor presión, ¿qué tienen que tener? Más músculo, un soporte estructural bastante grande, pero también tienen procesos, tienen material elástico, como tipo fibras de colágeno. Recuerden que depende del tipo de fibra de colágeno, yo puedo tener algo elástico o algo muy rígido. Depende del tipo de fibra de colágeno. Y entonces estas arterias, sobre todo las arterias de gran calibre como la aorta, ustedes ven que tiene esto particular. Músculo liso en gran cantidad, sí, pero interpuesto entre ellos material elástico de algunas fibras de colágeno, proteoglicanos, etc. Esos son materiales elásticos. Entonces, ¿eso que permite? Que cuando el flujo sanguíneo pasa por la aorta haga esto con cada flujo sanguíneo. Yo les comentaba de fisiología, si las arterias no se comportaran de esa manera, el flujo sanguíneo en nosotros y en los tejidos sería por pulso. Llega sangre, y eso no sucede. Yo les decía, si ustedes tienen por ejemplo una lesión en la pierna, o ustedes se cortan, por ejemplo, si no es una arteria de gran calibre, si ustedes tienen un corte en la mano, o un corte en la pierna, ¿sí? O se cortan el dedo, o una herida importante, usted va a ver que el flujo sanguíneo sale como si fuera un chorro, ¿cierto? Como si fuera una llave abierta, él fluye. Entonces, ustedes no ven que usted se corta y entonces sístole, sangre. Sístole, sangre. Sístole, sangre, ¿no? Usted tiene un sangrado continuo. ¿Eso es por qué? Porque la capacidad de las arterias de acomodación a ese flujo sanguíneo hace que esa onda de pulso que viene de ese volumen sistólico que va llenando por el árbol arterial se acomode, ¿sí? Y se comporte más que como un pulso, como un flujo continuo. Eso permite que nosotros tengamos flujo sanguíneo tanto en sístole como en diástole, ¿sí? Y por eso, si ustedes tienen un corte, ustedes ven que la sangre fluye. Ahora, si ustedes se cortan una arteria de gran calibre o de mediano calibre, ustedes sí ven que se comporta como un pulso. Porque el flujo no ha terminado de acomodarse por todo el lecho arterial, sino ha terminado de acomodarse esa aparición de pulso a un flujo constante y si se comporta como algo pulsante. Pero si ya es la circulación de un tejido como tal, usted va a ver que se comporta como un flujo de sangre continuo, porque los capilares tienen que estar llegando sangre continuamente, como si fuera una llave abierta, no tienen que estar llegando por pulsos. Ahora otra cosa que les comenté a los de fisiología. Nosotros tenemos grandes arterias como la aorta, arterias medianas como cuáles. Por ejemplo la braquial, ¿sí? La femoral es grande pero no es tan grande como la aorta, ¿sí? La renal dicen que tiende a ser de mediano calibre. La radial. Sí, esas son arterias de mediano calibre. Las de ya de pequeño calibre vienen siendo ya pues arterias que irriguen estructuras muy pequeñas o arteriolas. Las arterias ya son más pequeñas todavía. Son la última ramificación del sistema arterial, usted la ve ahí. Profe, pero las pequeñas dudas serían, por ejemplo, las que le afectan cuando tenemos un corte no muy otro, no muy profundo a nivel de la pierna, por ejemplo. Cuando los... Un corte que no sea muy profundo. Ahí serían vasos de pequeño calibre, serían más capilares. Pues es que depende del nivel de ramificación que tenga en ese momento el vaso. ¿Sí me puedo entender? Porque a este nivel podemos encontrarnos con la parte de la femoral. Si es profundo, lo llamamos la femoral. Si es más superficial, lo llamamos capilares. Si no es tan profundo, llevamos capilares, arteriolas y pues, de pronto arterias de pequeño calibre. Pero ese nivel ya se está comportando como un flujo sanguíneo constante. Sobre todo cuando es arterias de gran calibre o mediano calibre, sí, ustedes ven esa pulsatividad.
Y bueno, acá la arteriola es como la parte de ramificación más pequeña del sistema arterial. O sea, es como la más pequeñita, el vaso más pequeñito que pueden encontrar en el sistema arterial. Y esa arteriola se termina continuando, es contradictorio. Esa arteriola termina convirtiéndose en capilar, en la parte arterial del capilar. La arteriola cumple con las mismas partes de los demás vasos, miren acá, pero la capa muscular en ella es más grande que las otras capas, entonces ellas son arterias que son muy musculares. ¿Sí? O sea que gran parte de su estructura es prácticamente músculo. Exactamente. Eso fisiológicamente, ¿qué es? Porque las arteriolas en realidad son las que me controlan a mí la presión arterial sistémica. Cuando ustedes tienen una vasoconstricción importante de casi todas las arteriolas, el flujo sanguíneo empieza a acumularse de ahí para atrás, arterias de pequeño calibre, mediano calibre, gran calibre. Entonces, la resistencia vascular, cuando nosotros hablamos de resistencia vascular periférica, hablamos sobre todo refiriéndonos a las arteriolas. Claro, las arterias de mediano calibre y de pequeño calibre también pueden hacer algo de vasoconstricción, pero la modificación más importante de la presión arterial sucede ahí, en las arteriolas. Las arteriolas hacen vasodilatación o vasoconstricción según las reglas de control de flujo sanguíneo, que eso está creo que en el capítulo 16 o 17 de Gator, si lo quieren echar una mirada. Se llama regulación local de flujo sanguíneo y nos habla de que cada tejido en particular, bueno, no es tan tres, ¿cierto? Ya estaría acá metiendo la cuchara en este tema. ¿Por qué no vino Andrés? ¿Ya pasó fisiopatología? ¿Se le qué? Eso es como en el trabajo del gato. Pero por lo menos que me avise. Pues le mandó a avisar con Catalina, Sí, solo que pero te iba a Catalina no decir al avisa. final. Listo. Profe, yo le iba a decir que, perdón si no sé histología, pero la lámina, hay lámina elástica interna y lámina elástica externa, porque es que ahí solamente sale la interna. Pero no, por esquematización. Ok. Sí, por esquematización, porque es algo tan pequeñito que pues para colocarlo y porque siempre le da más importancia a la interna, pero todo está ahí la estructura. Hay que les voy a decir algo, téngalo ahí antes de que se me olvide. Entonces, ellas modifican la presión, pero muchachos, ténganlo presente. Me estoy deteniendo acá bastante porque eso lo tienen que manejar. Miren que ni siquiera he entrado a fisiopatología todavía. Si se leen ese capítulo les va a decir que hay unos componentes de cada, o sea, cada tejido vigila su circulación. ¿Sí? Cada tejido vigila su circulación. Cada tejido es responsable de cómo maneja su circulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si en un tejido particular, por ejemplo en mi pierna, empieza a acumularse dióxido de carbono, ¿qué sucede con las arteriolas y la microcirculación de ese tejido? Vasodilatación, teoría metabólica. Si empieza a haber una concentración de oxígeno alta en un tejido en específico, no todo el cuerpo, en un tejido en particular, ¿qué sucede con la microcirculación de ese tejido? Hay mucho oxígeno. Si hay mucho oxígeno. Puede vasoconstricción. Vasoconstricción. Fisiológicamente el mecanismo. Uno, yo ya se los comenté. Sí, ya no, bueno, pero repítalo, Entonces, mayor oxígeno, mayor fosforilación oxidativa, mayor ATP, ¿cierto? Mayor ATP, mayor energía para las células de músculo liso y ATP, unión de filamentos de actina y miosina, y eso permite la vasoconstricción de ese tejido, del tejido no, de la circulación de ese tejido. O sea, arteriolas y sí, arteriolas. Si hay dióxido de carbono, entonces se dice no, que es que el dióxido de carbono es vasodilatador por sí solo. Otros dicen no, es que si hay acumulación de dióxido de carbono es porque hay disminución de oxígeno. Entonces, si hay disminución de oxígeno, eso se traduce en menor fosforilación oxidativa, menor ATP y el efecto inverso que vimos ahorita. Otras sustancias que
ácido láctico o productos que bajan el pH me pueden a mí causar vasodilatación, porque fisiológicamente se entiende que si hay yo digo que aumenta el pH, que disminuye. Listo, pues sí. Si tenemos fisiológicamente en un tejido una disminución del pH, ¿eso qué me quiere decir a mí? Que ese tejido está haciendo glucólisis anaeróbica, que ese tejido está haciendo degradación de ácidos grasos para la formación energética que está produciendo cuerpos cetónicos. Y eso me disminuye a mí el pH. Entonces, si me disminuye a mí el pH, porque está haciendo energía por otro lado, quiere decir que ese tejido está recibiendo pocos nutrientes o está recibiendo poco oxígeno o las dos cosas. Entonces, lo ideal ahí sería hacer ¿qué? Vasodilatación. ¿Para qué? Para que llegue más oxígeno y nutrientes. El mecanismo completo no se conoce del todo, solo es teoría de por qué la disminución del pH causa vasodilatación, pero se cree que interfiere de alguna manera también con los mecanismos contráctiles y de potenciales de acción de las células del músculo liso vascular. Entonces no permite que haya una contracción efectiva, pierde tono y hace una vasodilatación. Más que todo eso son como los más importantes. Y hay una teoría que es la teoría miógena. Que la teoría miógena, ¿qué dice? Usted tiene una presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Pues esa presión de volumen sistólico que se está moviendo por todo el vaso. Y dice, usted tiene en un determinado tejido una distensión súbita de las arteriolas de ese tejido, de la microcirculación, porque viene gran volumen o porque viene gran presión, eso ocasiona una distensión súbita. Y esa distensión súbita ocasiona la despolarización de las células del músculo liso local de esa circulación. Y a la despolarización, ¿qué sucede? Hay una contracción. Acuérdense que si usted tiene despolarización del músculo liso, pues tiene una contracción. Entonces la teoría miógena habla de la presión. La teoría miógena no habla de ningún químico ni de dióxido de carbono, sino de la presión. Dice, si a usted le llega una presión muy grande a determinada parte del sistema, distiende las fibras y ya reacciona con una vasoconstricción cardíaca. Eso es. ¿Por qué es importante esto? Porque en procesos de aterosclerosis, y de placas de aterosclerosis, hay elevación de las cifras tensionales, el paciente se pone hipertenso porque pierde el material elástico, entre otras cosas, que se acomoda a esa presión del flujo. Entonces, el flujo ya no se comporta en ese paciente como un flujo sanguíneo continuo, como una llavecita, sino que ahí sí se comporta como ¿qué? Como pulsos. Al no haber un acomodo, porque cuando la aorta y las arterias se van acomodando ese flujo, van haciendo que ese flujo pierda velocidad, ¿cierto? De manera que cuando llega al capilar, de cuánto más o menos la presión hidrostática capilar, ¿recuerdan? Por ahí lo vimos con el mismo de era como de 7, 8 milímetros de mercurio por ahí. Bueno, resulta que los capilares no soportan presiones altas, porque es que los capilares no tienen, mírenlo ahí, no tienen capa muscular, es una capa endotelio con una laminita basal, ¿sí? Para favorecer la de coeficiente de filtración. Entonces, si ahí ese capilar llega una presión hidrostática muy grande, él no tiene un vaso, pues no tiene un soporte estructural como sí lo tienen las arteriolas y los grandes vasos de músculo liso para soportar esa presión. Entonces, ¿qué pasa con el capilar? Se rompe. Ese es el mecanismo del por qué un paciente con hipertensión arterial puede hacer una CV hemorrágica. Resulta que el paciente con hipertensión arterial, ¿por qué no todos los pacientes con hipertensión arterial hacen hemorragias? Porque usted va a decir, yo tengo un tío que tiene y él no ha hecho nunca hemorragia. Porque el mecanismo compensador miógeno. Él está manejando cifras tensionales altas a nivel de la circulación cerebral, pero las arteriolas hacen una vasoconstricción repleta. Porque ella, ¿qué dice? La arteriola dice, está llegando con demasiada presión de pulso, o sea, está llegando con mucha presión. Si yo dejo pasar de aquí hacia los capilares, va a romper el capilar. Entonces ella, ¿qué dice? Vasoconstricción. Viene una presión de pulso con un volumen y una presión grande, pero si yo lo obstruyo acá al paso, la cantidad de sangre que pasa es menor y con menor presión.
Entonces, regular el flujo. Pero como todo es dentro de los mecanismos fisiológicos, este mecanismo puede verse superado. Y pacientes que tengan cifras tensionales ya por encima de 160 de sistólica, 110 de diastólica, tienen mayor riesgo de que superen este mecanismo y ellos, la aparición del pulso vence la arteriol. Aparte, si es un paciente que ya tiene procesos de aterosclerosis y degeneración, las arteriolas también están comprometidas, entonces su muscular no es tan bueno, entonces no pueden amortiguar muy fácilmente y la aparición del pulso llega a ese capilar y puede llegar con 60, 80, 90 milímetros de mercurio a nivel capilar que maneja 7, 8 milímetros, lo rompe, la sangre empieza a salir por ese capilar, puede que tenga todavía un mecanismo hemostático bueno y selle, pero la mayoría de las veces eso sigue goteando. Y entonces el paciente hace una ACV hemorrágica. ¿Y qué pasa si tiene una hemorragia en una cavidad que es cerrada como el cráneo? Pues aumenta la presión intracraneana y se hernia por el agujero magno. Y eso es lo que sucede. Entonces, todo eso es patología arterial, ni siquiera hemos empezado a hablar todavía de fisiopatología como la de mecanismos. A ese quiero porque hay demasiadas capilares a nivel del cerebro y el corazón. El cerebro es muy irrigado, y el riñón también, pero más frecuente hacerlo a nivel del cerebro. También uno puede hacer hemorragia retinal. Bajo esa lógica, un paciente entonces que tendría un caso extremo, ¿no? Pero un paciente que tenga un dolor de cabeza muy intenso por distensión arterial que no lo trata, podría generar una ACV. Algunos pacientes migrañosos han hecho ACVs. Algunos pacientes migrañosos han hecho ACVs por pura acción de que como les duele tanto, elevan tanto catecolaminas y el dolor de cabeza es tan grande y se ha visto que cuando en pacientes migrañosos hay algo de liberación de prostaglandinas a nivel de los vasos sanguíneos. Acuérdense que el paciente que el cerebro no duele. Duelen son las estructuras, los vasos y las venas cerebrales tienen receptores para el dolor. Entonces esa distinción. Algunos pacientes no es común, no es como que lo van a encontrar muy frecuente. Pero algunos pacientes muy adultos pueden hacer accidentes cerebrovasculares por eso. Pero no es frecuente. No es frecuente. ¿Claros hasta ahí o no? Sí. ¿Qué más me queda para hablar de esto? Bueno, esta parte que usted ya la conoce. Entonces, capilar, presión hidrostática favorece la salida, pero en la zona de las venas postcapilares la presión es mínima y entonces eso favorece por que gana la presión oncótica, que el líquido regrese. El líquido regresa, venas de pequeño tamaño, venas intermedias, venas grandes, aurícula, ventrículo y regresa. Sí, pero está muy bueno. Listo. Bueno, elastina, proteoglicanos que pueden darle elasticidad a esas arterias. Lo que ya les comenté está acá. Entonces les expliqué ahorita. Pero sigo que la ventana va muy lejos. Iba a preguntar algo de otro dato. ¿Qué hago aquí? No, que yo les iba a preguntar porque esa es pregunta, eso con la doctora Linda es pregunta fija, siempre nos daba palo por eso, de quién era el que irrigaba, si los vasos sanguíneos son los que irrigan los tejidos, quién irriga los vasos sanguíneos. Y entonces era la vasovasola, que son básicamente vasos de los vasos, tienen microscópicamente una estructura parecida, que realmente no tanto, tienden a ser más una capita de endotelio con una capa a veces muy fina de músculo liso, casi imperceptible, pero ellos pueden sufrir, así como sufren los grandes vasos, procesos de degeneración. La vasovasola también puede sufrir procesos de degeneración. Entonces, termina afectando al vaso, que irriga el vaso, que irriga el tejido. ¿Sí? Entonces, se jode. Y eso sucede mucho con los pacientes diabéticos. Y en pacientes diabéticos sí que se ha visto mucho compromiso de la vasovasola. Eso está relacionado con el pie diabético. Sí. En el pie diabético, ¿qué estaría pasando? Las arterias que irrigan el pie, las arterias que irrigan la pedia, todo esto. Las arterias tienen un proceso de degeneración muy importante porque el paciente tiene hiperglicemia y eso es daño endotelial en sí.
el paciente que tiene diabetes, la guía de diabetes lo dice, usted que encuentre diabetes en su paciente, búsquele hipertensión y búsquele colesterol, porque va a encontrar algo en los dos. La diabetes siempre tiene varios factores de riesgo cardiovascular. Entonces, él tiene unos riesgos cardiovasculares que están afectando la zona de las arterias, estresando el endotelio, y eso viene desde hace mucho tiempo. Ya el endotelio, la íntima ha tenido un proceso de engrosamiento, las células de músculo liso en la media ahora tienen calcificación, depósitos de calcio, depósitos de material fibroso, pérdida de las células musculares, pero asimismo compromete la masa basónica, ¿sí? Depósito de material fibroso en la base basónica, ¿sí? Mal funcionamiento de las células del endotelio de la base basónica. Entonces, ¿qué termina haciendo? Daña directamente el gran vaso sanguíneo por el estrés endotelial en sí mismo de los factores de riesgo, y daña ese mismo vaso sanguíneo porque daña al vaso sanguíneo que irriga ese vaso, ¿sí? Esto tiene, a ver, más o menos qué porcentaje de un vaso sanguíneo irriga la base basónica. La mitad de los 2 tercios o la porción de la arteria. Sí, sobre todo, entonces, la parte adventicia y gran parte de la media. Gran parte de la media, prácticamente los 2 tercios aproximadamente de la media. Eso es bastante músculo liso. Entonces, si usted compromete la base basal, ¿qué va a tener? Un daño, pero un daño y una muerte de esas células de músculo liso que están integradas de la media. ¿Sí? Profe, ¿que ¿por qué no tenemos entonces una necrosis masiva de ese vaso sanguíneo? Esto es un proceso que no se da súbitamente, sino que es un proceso que ocurre por muchos años. Entonces, va pasando que las células van muriendo, no hay buena perfusión para de pronto reclutar más y producir más células de músculo liso, porque eso se puede hacer, en ellas sí se puede hacer, sino que como la perfusión es inadecuada, ahí terminan depositándose sales de calcio, o terminan llenando ese espacio, porque a la naturaleza no le gustan los espacios vacíos, terminan llenando ese espacio que antes era músculo liso con fibras de colágeno. ¿Sí? Entonces ese vaso perdió gran cantidad de músculo liso porque se comprometió la base basónica, y probablemente la única parte que medio esté funcionando todavía viva sea el tercio que queda, que está más cercano a la íntima, porque la íntima y un tercio de la media se nutren por difusión, ¿sí? Por difusión. Algunas moléculas de oxígeno y algunos nutrientes que alcanzan a difundirse de ese vaso hacia la media. Pero, ¿qué sucede? Si usted tiene un engrosamiento de la íntima, aumenta el espacio por donde tienen que difundir esos nutrientes. Y como en el engrosamiento de la íntima es un proceso inflamatorio crónico, ahí hay macrófagos, células espumosas, oxidación de LDLs, fibroblastos. Entonces ese proceso es energéticamente costoso, y el poco oxígeno que difunde nutrientes, ellos lo captan para perpetuar ese proceso. Entonces termina comprometiéndose también ese tercio de la media que está bien. Y esos vasos que terminan siendo prácticamente vasos inútiles, poco funcionantes, remanentes de vasos sanguíneos que antes eran vasos sanguíneos, que ahora prácticamente son puro depósito de material fibroso y cálcico. Y entonces ese gran vaso que ahora está calcificado, fibrosado, ya no lleva sangre como antes, ¿sí? a ese tejido la perfusión se compromete y este tejido empieza a estar hipoperfundido. Pero va sucediendo simultáneamente porque tú estás teniendo lo que te digo, estás teniendo daño de la base basónica al mismo tiempo que estás teniendo engrosamiento de la íntima y degeneración de la media. Y entonces es un proceso que va ocurriendo así simultáneamente, cositas. Lo ataca por acá y lo ataca por acá. Y pues finalmente, ¿qué sucede? Que ese paciente, pues el pie está hipoperfundido. Puede que sin un estímulo la hipoperfusión empieza a ser tan grande que ya un día pues él empieza a manifestar signos de necrosis y va siendo algo progresivo, ¿sí? Cuando usted lo ve, pues él ve, uy, yo vi al señor Armando
la consulta hace 6 meses y yo lo volví a ver ahorita y entró por urgencias y tiene septiembre. Y él dice, no, eso viene desde hace, se vino poniendo morado, negro, negro, a mí sí me dolía, la primera vez de pronto le duele un poquito y ya luego no le duele. Porque está comprometida también la microcirculación de los nervios. Acuérdense que así como las arterias tienen arterias de esas arterias, que es base a vaso, también hay irrigación de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas tienen vasos sanguíneos pequeños que van y los nutren. Esos vasos sanguíneos también se comprometen, por lo tanto esas fibras nerviosas se mueren. Y esas fibras nerviosas, esas fibras del dolor, pues el paciente ya no siente dolor. El paciente empieza a morirse tejido y él no siente nada, solamente ve los cambios de coloración. Bueno, y todo ese tiempo antes, el paciente le puede consultar antes de que le llegue con necrosis, o sea, años antes, meses antes, él puede venir y le dice, doctor, vengo porque yo siento que me hormiguean mucho los pies. O sea, yo vengo desde hace varios meses sintiendo que me hormiguean los pies, me hormiguean los pies, me hormiguean los pies. ¿Qué quiere decir eso? Está empezando a morirse las células de tejido nervioso por una mala irrigación. Entonces, al morirse, algunas se estimulan, algunas se excitan, algunas dejan de funcionar y el paciente siente parestesis, a veces siente dolor, a veces siente sensaciones como de comezón o sensaciones que no puede explicar muy bien. Entonces, o de plano dice, yo me toco así el pie, me pellizco, yo no siento casi nada. Por eso, mueren los vasos sanguíneos de los nervios. Y es el famoso pie diabético, el paciente se corta, no siente. Hay un proceso infeccioso por ese corte, o un proceso inflamatorio entre comillas, pero no hay cómo hacer reparación de ese tejido. Entonces, termina siendo una necrosis coagulativa, ¿se acuerdan? La necrosis coagulativa, que es por una falta de riego sanguíneo, pero se convierte en lo que conocemos como gangrena, que es una necrosis coagulativa de una extremidad que está mal perfundida y que se le suma una sobreinfección, casi siempre bacteriana, esa es la famosa gangrena. Ese es el famoso pie diabético. Por eso los pacientes diabéticos, uno trata de controlarlos y les mandan a usar un calzado especial que no le talle ni le mate por ningún lado los pies, porque cualquier estímulo, un pellizquito, un corte, una cosa, eso termina volviéndose algo trágico que termina en amputación. Un paciente al que ya se le comprometió la microcirculación y la circulación a nivel del pie, en el caso del pie diabético, a ese paciente, por decir algo, se puede no tanto evitar que el pie entre en los procesos, sino más bien como hacer algo para preparar la circulación, o es imposible. O sea, el pie al fin y al cabo en algún punto excede. Si está muy avanzado y el pie uno no lo ve necrótico, hay algo de perfusión todavía. Uno que le recomienda a él que no haga ejercicios de alto impacto, ¿sí? De alto impacto, donde de pronto se pueda lesionar un talón o el pie, que mantenga un corte adecuado de las uñas de los dedos de los pies, que ojalá sea alguien que sepa, porque si la corta alguien que no sepa, la uña se le carga y hasta le llegó el pie. Que uno lo manda a que no use medias tan apretadas, que el calzado no sea apretado, que el calzado sea con suela ortopédica. Usted cuida ese pie para que le dure el mayor tiempo posible con ese poquito de perfusión que tiene, que usted le controla los factores de riesgo. Si es hipertenso, controlarle la presión arterial. Si es hiperlipidémico, con estaminas o con fibratos, controlamos los lípidos. Si es diabético, controlamos con hipoglicemiantes orales o insulina si se requiere, o los dos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con eso? Le controlamos los factores de estrés al endotelio y de lesión endotelial para decirle, ya. Sí, no progrese la lesión, pero el endotelio ya está. El endotelio no, los vasos sanguíneos ya están como están. Eso es como tratar uno de revertir en un proceso de 20 años de hipertrofia mecánica. O sea que uno le toca es que tratar de evitar que progrese y decirle al paciente, ¿cómo va a tratar? De pronto este paciente tenga unos 10, 15 años de vida, controlarlo muy bien
para que ya esa hipertrofia hemocárdica no avance más y él siga en este estado, pero yo no puedo echarme para atrás. Y en vasos sanguíneos menos, por lo menos en corazón está la opción de trasplante cardíaco y es muy difícil conseguir un corazón, pero acá en vasos sanguíneos, ¿cómo le reemplazan la microcirculación uterina? Muy difícil. Entonces, muy berraco, si ya el paciente está para amputar, ya no se puede hacer hasta donde le digo, hasta donde tenga tejido viable, hasta ahí va a llegar y controlar los factores de riesgo para que ese paciente no progrese. Y eso que el pie, si tiene así el pie, imagínese el riñón cómo estará. Lo que pasa es que el riñón no se ve, pero el paciente tiene gran lesión renal también. Eso es lo que sucede en sus pacientes. Pero es que la vena safena no nos da a nosotros perfusión, nos da drenaje. Y la vena, nosotros podemos extraer safena y no comprometemos el drenaje venoso, porque el drenaje venoso se va hacia profundo. Por ejemplo, la vena safena se saca cuando es incompetente y me está produciendo grandes venas varicosas y me entorpece el flujo. Ni ella drena, ni deja que el drenaje se vaya para drenaje profundo. Nosotros tenemos drenaje superficial y drenaje profundo. Entonces, no lo permiten. Entonces sacan la safena y para que el drenaje se vaya todo para el drenaje profundo que todavía está competente. Pero es que la safena no es una arteria, es una vena. Entonces usted quita el pedacito, a veces un pedacito de la safena, a veces completo, pero usted no está alterando la perfusión porque ella no es arteria. Y no a todos se les quita. Bueno, respuesta de la pared vascular a la lesión ya para terminar. Yo creo que por ahí dijimos mucho y no dijimos nada. Vamos a avanzar apenas 4 presentaciones. Sí, ¿no? Es que a veces me preocupa hablar de tanta cosa. Es que no, quiero que sí. Profe, ¿puedo sentar una? Es que... No, espérame, hablo de lesión endotelial y dejamos hasta ahí. ¿Tienen que hacerlo? No, déjenme hablo de esto 10 minutos. Yo también ¿cómo responde? Usted ya lo sabe, yo ya se lo dije. ¿Cómo responde el endotelio a la lesión? Uno, vasoconstricción. ¿Por qué? Bueno, si es lesión aguda, si yo me corto por mecanismo miónico, vasoconstricción. Ustedes lo vieron en el capítulo de coagulación. Ese es el primer mecanismo. Pero si es un evento crónico, ¿cómo justifica la vasoconstricción? Por pérdida de tejido viable contráctil. Sí. Porque si es crónico, No, pero de lesión endotelial. Todavía no estamos hablando apenas de lesión endotelial. Estoy fumando, llevo un año fumando y ya estoy haciendo lesión endotelial y estoy empezando a hacer lesión endotelial. Entonces, ¿qué características tendríamos en ese endotelio? ¿Qué características tendríamos? No en la media, no en la musculolisco, en el endotelio apenas en el endotelio. ¿Qué tendríamos? Un estado protrombótico justificado. ¿Por qué? ¿Por qué estaría justificado ese estado protrombótico? No, porque hay daño endotelial, entonces eso favorece la liberación de... Hay daño endotelial. Yo estoy fumando y esas toxinas de cigarrillo lesionan el endotelio cuando ellas pasan a la sangre. Esa lesión endotelial la lastima y expresa ¿qué? Moléculas de adhesión plaquetaria y leucocitaria. ¿Sí? Y expresa ligandos para que se unan los leucocitos y ligandos para que se unan las plaquetas. Adhesión. Por allá dijeron éxtasis, sí, la adhesión pues realmente ocasiona algo de éxtasis, porque la adhesión tiende a pasar más tiempo en la sangre. Habría mecanismo protrombótico porque empezaría a expresar factores como por ejemplo el trombosano. ¿Qué pasaría también porque se volvería protrombótico? Porque el endotelio lesionado deja de producir prostaglandinas fisiológicas. No prostaglandinas para la inflamación,
prostaglandinas fisiológicas, como por ejemplo la que produce el riñón para mantener permeable la arteriola aferente. Entonces, deja de producir prostaglandinas, que son vasodilatadoras, empieza a predominar el trombosano y empieza a haber una vasoconstricción en la zona. También ¿Por liberación de qué? Algunas células que estén lesionadas pueden de pronto expresar algo de colágeno subendothelial. Y lo otro, más importante, las células endoteliales lesionadas liberan factor de von Willebrand a la sangre. Liberan factor de von Willebrand a la sangre. El mismo von Willebrand que se expresa cuando ustedes tienen se necrosan células endoteliales o se pierden células endoteliales y se expone factor de von Willebrand. Ellas también lo producen y lo presentan a la superficie o lo pueden incluso secretar cuando hay lesión endotelial. Eso predispondría a agregación plaquetaria. ¿Qué otra cosa pasaría? ¿Por qué también habría digamos, aumento de la presión ahí? Porque está predominando el trombosano, que es vasoconstrictor, disminuye las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, y el endotelio deja de producir óxido nítrico. El óxido nítrico se produce de manera fisiológica. El óxido nítrico no es patológico, a no ser que se acumule en grandes cantidades. Pero el óxido nítrico es fisiológico, pero la duración del óxido nítrico es no, ni siquiera, eso es en cuestión de segundos, se degrada. Y él produce constantemente óxido nítrico y eso genera el óxido nítrico una vasodilatación. Por eso en el tratamiento de los infartos se llaman los nitratos. Los nitratos ocasionan vasodilatación. Entonces, el óxido nítrico fisiológico produce vasodilatación, pero la célula endotelial lastimada deja de producir óxido nítrico y por eso también predomina el tono vasoconstrictor. Entonces, pero el óxido nítrico endotelial no es anticoagulante. sí. Y eso no, o sea, ¿por qué se utilizaría los nitratos? En el infarto. Porque la enfermedad es que no te coagula. No. El óxido nítrico puede tener algún efecto anticoagulante, pero no es un efecto anticoagulante poderoso, sino que, porque si no, lo hubiéramos visto en las moléculas anticoagulantes en el capítulo pasado y no vieron un óxido nítrico por ningún lado, sino que es que, ¿qué pasa? Que el óxido nítrico es marcador de un endotelio sano, y un endotelio sano es un endotelio que no es protamórfico, entonces uno lo asocia. El óxido nítrico es vasodilatador, entonces en el infarto se daban antes nitratos. Usted le colocaba un nitrato, por ejemplo, dinitrato isosorbide, ¿sí? Sublingual, y eso se absorbía en venas sublinguales, pasaba a la circulación y esos nitratos ocasionaban una vasodilatación. Entonces el paciente que se estaba infartando vasodilataba y mejoraba el flujo. Pero ya no se están utilizando los nitratos porque ocasionaban una vasodilatación tan grande que ocasionaban una hipotensión, porque acuérdense que presión arterial es ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Disminuía tanto la resistencia vascular periférica que la presión arterial caía. Entonces, eso. Y el endotelio que está lastimado deja de expresar moléculas anticoagulantes, como cuáles. Como la trombomodulina. El factor, Como por ejemplo de la similar a la heparina. Deja de producir moléculas similares a heparina, deja de producir disminuye la producción de sí, y también de activador tisular de plasminógeno, deja de producir activador tisular de plasminógeno. Entonces todo va inclinado hacia dónde? Inflamación y trombótico procoagular. Si yo les preguntara en un caso clínico de un infarto, un caso clínico palpacial, y yo les coloco un paciente que yo les digo tiene hipertenso diabético hace mucho tiempo y el paciente llega ahorita con una clínica de disnea y el médico diagnostica un trombomodulina o diagnostica, alguna situación de formación de trombos. Yo le coloco, dígame 4 razones, ahorita me trae
tres razones por las cuales este paciente podría estar presentando una predisposición a la formación de trombo. O dígame 3 razones o 4 razones de por qué explica que este paciente haya hecho ese cuadro de ese trombo. Entonces empezaría, ¿no? Pues tiene lesión endotelial. Y la lesión endotelial, pues, porque es hipertenso, fuerzas de hacinamiento, es hiperglicémico. No sabemos, profe no lo especificó, pero no sabemos, pero muy probablemente también tiene colesterol elevado. Tiene el endotelio lesionado. El endotelio lesionado me regula la baja de las prostaglandinas, profe. Entonces, al regular las prostaglandinas entre ellas mismas, digamos, predomina el tromboxano porque disminuye prostaglandinas y aumenta la producción de tromboxano. Y el tromboxano es agregante plaquetario, 1. 2, porque las células endoteliales liberan factor de von Willebrand, que es agregante plaquetario. 3, porque las células endoteliales lesionadas sí expresan, las células endoteliales lesionadas se pueden desprender y se pueden dañar, tener una lesión irreversible y exponer factores como el colágeno subendotelial, ¿sí? O factor von Willebrand subendotelial. 4, porque las células endoteliales dañadas dejan de producir factores anticoagulantes como tales y tales. 5, porque las células endoteliales dañadas tienen moléculas de adhesión leucocitaria y plaquetaria, y al expresar moléculas de adhesión plaquetaria y leucocitaria, pues ocasionan alteraciones del flujo en esa zona, aumenta la unión, ¿sí? Puede ocasionar algo de éstasis en esa zona y pues eso puede favorecer a la formación de trombosis. 5 razones. Grábense en la cabeza el daño endotelial porque no vamos a utilizar mucho. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Quedó claro el daño endotelial? Dejamos ahí. Apenas ayer me pasaron los grupos, me los pasó la doctora Catalina. Voy a mirarlos. ¿Es todo el grupo? No, pero me refiero, ¿son todos los del grupo? ¿O voy a... ¿El voto está bien?